Estimado Pedro, muchísimas gracias y nuevamente pues lo primero que quiero decir es pues, mi expresión de gratitud por tu invitación, por tu siempre consideración, por la amabilidad de tu comunicación. Es para mí pues nuevamente un gusto estar con la Mexicor. Como tú bien referías al inicio de tu interlocución, en el 2023, justamente por estas fechas, si mal no recuerdo haber sido febrero o marzo, nos reunimos, ¿no? Con algunos industriales del ámbito del cartón corrugado y pues ahí efectivamente tuvimos la oportunidad de conversar un poco acerca de las amplias expectativas, ¿no? Que había generado este tema del nearshoring. En aquel momento, nosotros ya advertíamos pues los matices o los asegúnes que este tema iba a traer consigo, ¿no? Y una de las principales conclusiones de aquella ponencia era pues las limitaciones que este fenómeno significó para la activación de las cadenas de valor en la economía doméstica en México, ¿no? Algo que como tú bien dices, hoy ya estamos comenzando a ver un tanto reflejado y que además ahora se complementa con esta perspectiva un tanto nubilosa acerca de lo que será la imposición de los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a México, ¿no? La situación, contrario a hace 2 años, ahora parece ser un tanto pesimista. Ah, y no obstante, considero, como lo dice el título de mi presentación, que México tiene muchísimos elementos de resiliencia, ¿no? O sea, creo que nuestro país ha consolidado una estructura macroeconómica que lo hace resistente a muchos embates que puedan provenir del exterior, ¿no? No quiero minimizar con ello, pues, el impacto, pero sí destacar que México, pues, al ser la 13ª economía del mundo, al tener una población de 130 millones de habitantes, al tener una importante dotación de recursos, al tener un bono demográfico y al ser todavía un socio comercial de los Estados Unidos, pues ni duda cabe que es un actor importantísimo de la economía internacional. México juega en serio y México juega en las grandes ligas, aun y cuando los indicadores de desarrollo sugieren aún elementos que todos conocemos son de un importante rezago aún, y eso también pues hay que reconocerlo. Pero ni duda cabe que nuestros indicadores hacen que nuestro país sea un actor de seria consideración, de muy seria consideración, y creo que los datos que voy a mostrar van a ser muy ilustrativos de ello, ¿no? Por lo que no perdemos piso ni objetividad acerca de la difícil coyuntura que tenemos, pero debemos de no minimizar lo que hemos conseguido como economía, ¿no? Y como país. Bien, entonces, pues esto es justamente lo que les voy a presentar, ¿no? La circunstancia actual de la sociedad comercial con los Estados Unidos. ¿Qué implicación tendría esta imposición de aranceles por parte del gobierno de Trump? Y cómo creo que podemos salir bien librados del embate que tenemos en puerta. Un poco hablando de los antecedentes, pues como ustedes saben, estamos en un momento de acumulación de una sociedad comercial que tiene ya por lo menos 30 años, data de 1994. Hemos construido una alianza, ¿no? Significativa con los Estados Unidos bajo la lógica que impuso la globalización como paradigma dominante en la década de los noventas, eh, que se sustentó en gran medida, por una lógica de conformación de bloques económicos, ¿no? Eso es algo que México entendió desde la década de los noventas, también lo hizo Estados Unidos y a partir de allí se adoptó una lógica de erradicación al 100% de los aranceles, bajo un principio de libre comercio, lo cual, bueno, pues permitió ingresar a un primer paradigma de movilidad libre de mercancías, si bien no de integración plena económicamente hablando, pero sí de una libre movilidad de mercancías tendiente justamente a colocar a nuestro país como una potencia exportadora.
Hoy estamos en la era del TEMEC desde 2018 y cuando revisamos los principios estatutarios del TEMEC, pues nos damos cuenta que en el marco de renegociación hay algunos elementos en donde todo hace pensar que México puede tomar ventaja, ¿no? El primero de ellos es que se habla por primera vez de la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento a las cadenas productivas locales e incluso se mencionan algunos elementos relacionados con el compromiso de los tres países que integran el bloque económico de atender el tema del medio ambiente y del fortalecimiento a los derechos laborales. Esto trasciende un poco la idea que se tiene originalmente en el Telecán, que es un acuerdo de libre comercio, para transitar a un paradigma como el que ilustra el TEMEC, en donde se sugiere también un proceso de integración económica. Desde luego hay muchos elementos que hacen pensar que esta plena integración está aún lejos, porque no existen condiciones, por ejemplo, como las que tiene la Unión Europea para transitar a un esquema de moneda única, ¿no? Eso como objetivo todavía es muy lejano en el caso del bloque de América del Norte. Pero lo que sí es posible, y claro, lo estamos viendo, es que los países que integran al bloque comercial pues exacerben o dinamicen su dinámica exportadora. Y bueno, tan es esto cierto que México desde la década de los noventas pues se convirtió justamente en una potencia exportadora, es uno de los grandes indicadores de su desempeño macroeconómico y no obstante eso, pues México sigue siendo un país que no fortalece del todo su mercado interno. Siendo esto pues uno de los grandes problemas del desarrollo del país, ¿no? Cómo dinamizamos a las cadenas de valor locales eventualmente integrables en la lógica de comercio con los Estados Unidos principalmente. En esta dinámica se da pues, una ecuación muy interesante que es la participación de China, ¿no? Y vean, bueno, hay un argumento que seguramente ustedes conocen que es el peso que tiene China como un factor atenuante de la profunda desigualdad que ha generado la economía capitalista a nivel mundial, eh, sobre todo con las brechas digitales y la profundización del uso de las tecnologías de la información. Este último, pues, es un argumento que ha caracterizado a las tesis de un economista heterodoxo como Thomas Piketty, francés, seguramente ustedes lo conocen. En este debate, en esta discusión, pues ha participado otro economista estadounidense de origen serbio como Branko Milanovic, que aseguran que en la ecuación debería de entrar en todo caso el efecto que ha tenido China como factor atenuante de la desigualdad. Y ya decíamos también en alguna ocasión que a raíz de la profundización de la estrategia de la inversión extranjera directa y de la incorporación de plantas maquiladoras en China, este país del sureste asiático, principalmente del sureste porque allí es donde se concentra su actividad manufacturera, ha logrado sacar de la pobreza pues alrededor de 300 millones de personas, ¿no? Y eso explica por qué pues China en el transcurso de una sola generación ha transformado el rostro de sus ciudades. Se ha cambiado la configuración de su representación urbana, ¿no? Y han surgido de pronto de la nada ciudades bollantes de un acelerado crecimiento. Con esto quiero decir que pues no hay mejor política social que el crecimiento económico, porque justamente esta reducción de la desigualdad que ha ocasionado a nivel mundial la participación de China en el sistema económico mundial es el resultado justamente de un crecimiento sumamente acelerado. Tasas del 9, del 10 o el 11% de crecimiento económico explican la salida de la pobreza de tantas personas, explican el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de nuevos centros urbanos y una serie de amenidades que sin duda colocan a China como un adversario de una consideración importante. ¿Sí? En esa dinámica, en esa lógica de interacción productiva, de interacción comercial que se da con China, pues resulta que los países latinoamericanos han visto menguada su participación en las cadenas de valor globales, ¿no? Inclusive en algunos países de América Latina, lo que hemos observado en las últimas décadas son procesos de desindustrialización. Y esto se explica por el hecho de que la mayor parte de la manufactura ha migrado
a China, al sureste asiático, con la expectativa de elevar sus cuotas de producción sobre el gran factor competitivo del sureste asiático, que es el bajo costo de su mano de obra, ¿no? Y bueno, esto explica por qué China se convirtió en la fábrica del mundo en las últimas 3 décadas tras la implementación de las reformas de liberalización económica que emprendió Deng Xiaoping a principios de los 90. Pese a esta situación de liberalización económica, China tiene un modelo económico muy particular, muy interesante, porque se sustenta en gran medida en una participación acuciosa, muy marcada, muy intensiva del Estado, ¿no? Entonces, es una especie de capitalismo global basado en el aprovechamiento de las ventajas de la liberalización económica, pero también con un peso significativo de parte de la intervención del Estado. Entonces, es un modelo muy sui generis, muy propio, muy característico de ellos. Y un rasgo también muy interesante, que es el que China ha sabido transitar a lo que podríamos llamar una maquila 2.0, basada no solamente en los procesos de ensamble de la actividad industrial, sino basada ahora en la actividad creativa o heurística de su labor ingenieril. Y esto, bueno, pone en jaque a la hegemonía industrial, la hegemonía comercial de los Estados Unidos. El país que originalmente sustentó el crecimiento industrial tan acelerado de China, porque hubo muchas inversiones que de Estados Unidos migraron a China tras la liberalización económica de los 90. Y ese país que, digamos, patrocinó en gran medida la expansión industrial de China, es ahora el país que ve con una cierta amenaza ese crecimiento desbordado del país asiático. Un crecimiento que decíamos no solamente se sustenta en procesos manufactureros sumamente acelerados, intensivos en el uso de los factores de la producción masivo, sino que ahora se sustenta en la generación de tecnología propia. Y eso es lo que explica por qué China está poniendo contrapartes exactas de todo lo que a últimos años está proponiendo Estados Unidos. Un ejemplo de ello es que Estados Unidos propone Tesla y China inmediatamente propone BYD. Estados Unidos tiene ChatGPT y China ya salió con su propuesta de inteligencia artificial que se llama DeepSeek. Estados Unidos tiene sus mecanismos de exploración espacial y China está haciendo lo propio. También hay investigación y exploración espacial por parte de China. En fin, industrias que tradicionalmente no eran propias o características de China, ahora están surgiendo, como por ejemplo la industria automotriz en el ámbito de los autos eléctricos. Y naturalmente esto explica por qué en el sistema mundo tenemos ya en los últimos años una tendencia a la reducción de la desigualdad. Decíamos por la salida de la pobreza de tantos millones de chinos. ¿Por qué hago tanto hincapié en lo que está sucediendo en China? Porque no podemos entender la sociedad comercial que actualmente se da con Estados Unidos, de México con Estados Unidos, si- siendo omisos de esta variable económico-productiva y geopolítica que significa la participación de China. Por ello va a ser un elemento constante al momento de entender cómo México tendría que jugar en lo que podríamos llamar un nuevo proceso de integración económica y cómo podría responder a los desafíos, ¿no?, que impone ahora una política exterior un tanto hostil de Estados Unidos hacia nuestro país. Un poco continuando con el entendimiento del crecimiento acelerado del sureste asiático, tenemos estas gráficas que muestran la manera en que esta región, la del sureste asiático, ha incrementado su cuota porcentual en la formación del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ¿no? En la gráfica de la izquierda vemos cómo China ya está rebasando a Estados Unidos, ¿no? Y en la de la derecha vemos cómo un país como India, que tiene un importante proceso de reconversión productiva, está rebasando a un país histórico
del capitalismo mundial y con una importante presencia geopolítica como lo es Alemania. Entonces, efectivamente, el mundo está cambiando y estamos asistiendo a las condiciones que van a regular eh, el marco geopolítico del siglo XXI, ¿no? Los historiadores siempre utilizan una metáfora que a mí me parece muy interesante, muy bonita, que es los siglos siempre tardan en nacer y el siglo XXI no nació en el 2001. Justo estamos asistiendo al nacimiento del siglo XXI. Como en el siglo XX su nacimiento fue alrededor de 1914, 1918 con la Primera Guerra Mundial. Hoy estamos asistiendo al nacimiento del siglo XXI porque por fin estamos entendiendo las reglas del juego del siglo XXI. El problema es que ese entendimiento nos puede llegar un tanto tarde, pero creo aún estamos a tiempo de entender al sistema mundo y de sacar partido de la forma en la que podemos aprovechar a ese sistema mundo. Y de esta caracterización, la gran pregunta que nos hacemos es cómo jugará México en el sistema globalizado de las cadenas de suministro. Se ha dicho, ¿no?, que am, esta pugna en la que nos coloca el gobierno de Trump de la política arancelaria no solamente nos perjudica a nosotros, termina perjudicando también al gobierno de Estados Unidos porque la amenaza no es con un socio comercial obligado e inexorable como México, la amenaza es China. Y el mejor escenario posible para competir con los chinos en términos ideales es que Estados Unidos comprenda el importante peso que tiene México para operar como un factor catalizador de sus cualidades competitivas. Y decíamos, no obstante todo este contexto que es adverso, que es desafiante, no solamente para México, sino particularmente para Estados Unidos, porque ahí está el origen de la actitud enconada con la que ahora está actuando Estados Unidos, no solamente con México, sino con el mundo es un conjunto, ¿no? Parece ser que Estados Unidos se está peleando con el mundo por la actitud visceral que está asumiendo el discurso de Trump. Bueno, y muy al margen de todas estas circunstancias que decía son desafiantes y que constituyen ya una amenaza para los Estados Unidos, aún se muestran indicadores que sugieren que el bloque comercial de América del Norte las lleva de ganar. ¿Por qué? Porque sigue siendo la región más competitiva del mundo. Vean, por ejemplo, los siguientes datos. Uno, la región de América del Norte aporta el 30% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, o lo que es lo mismo, la agregación de valor a nivel mundial. Y esto lo logra con tan solo el 10% de la población, es decir, somos todavía la región más productiva del mundo. Si China, si la India han logrado masificar su producción, eso es particularmente como consecuencia de que tienen un uso intensivo y masivo del factor trabajo. Con esas características, pues es difícil que no sea una potencia económica, porque hay mucha gente para trabajar y eso lo está capitalizando muy bien tanto China como la India. Pero Estados Unidos tiene todavía elementos tecnológicos y de conocimiento aplicado a los procesos productivos que hacen que su dinámica productiva sea muy acelerada y sea en términos promedios muy eficiente. ¿Sí? Otro indicador interesante es que el comercio para México con Estados Unidos representa entre 600,000 y 700,000 millones de dólares. Y en esta lógica, México terminó desplazando a China como principal socio comercial de Estados Unidos. Lo que estamos viendo también es que hemos transitado a una globalización de clubes o de conformación de bloques económicos en donde la integración entre pares y países que operan bajo una lógica coincidente dada por intereses en común de carácter geopolítico, pues se vuelve particularmente relevante. Bueno, en esta relación que ahora se está dando con los Estados Unidos, tendríamos que plantearnos dos hipótesis. O se da bajo un esquema de subordinación o se da bajo un esquema de relación de pares entre o de relación entre iguales, ¿no? Si pensamos en el primer supuesto, pues realmente es poco lo que podríamos hacer, porque estaríamos partiendo de la premisa de que necesariamente Estados Unidos impone sus criterios
y México opera como una especie de seguidor. En economía, esa metáfora resume en el planteamiento de un modelo Stackelberg, ¿no? Tipo teoría de juegos, en donde existe un jugador dominante que impone sus reglas y condiciones del juego y otro que simplemente las acata siguiendo una especie de contracorriente a las circunstancias dominantes, ¿no? No obstante, creo que México también ha crecido lo suficiente, se ha consolidado como país lo suficiente como para pensar que también se puede dar una dinámica de relación de pares y entre iguales. Todo este proceso de integración, este nuevo matiz que ha adquirido la sociedad comercial con los Estados Unidos, se da en un contexto en el que ahora se ha hablado nuevamente de la necesidad de diseñar una política industrial. Y este debate, como lo advertíamos desde hace 2 años, lo inspiró la coyuntura favorable que significó la relocalización industrial en el marco del nearshoring. Y tenemos un referente inmediato en la década de los 90 con el entonces secretario de Comercio y Fomento, el doctor Jaime Serra Puche, que en aquel entonces decía que la mejor política industrial es la que no existe. El razonamiento que se siguió para el lanzamiento de esta frase, pues es lógico, es entendible porque es el momento cúspide de las políticas neoliberales en donde se pensaba, ¿no?, la importancia que tiene el mercado como un ente asignador de bienes y servicios y como un ente catalizador del crecimiento y el desarrollo económicos. Es algo que ahora nos cuestionamos porque han pasado 30 años en donde la economía doméstica parece de no caminar del todo, sobre todo desde el punto de vista de la generación de condiciones de crecimiento y desarrollo para la población en su conjunto. Luego, Serra Puche matizó un poco este comentario diciendo que la mejor política industrial es justamente la competencia, ¿no? Favorecer la competencia, que es algo que personalmente suscribo porque prioritariamente debemos de buscar que los mercados operen bajo una lógica de disminución de barreras a la incorporación de nuevos oferentes, lo que se conoce como la disminución de barreras a la entrada. Pero hoy estamos hablando de la necesidad de una política industrial en donde, sin tener claridad acerca de cómo emprenderla o llevarla a cabo, pues nos remite inmediatamente al único escenario en el que México tuvo una política industrial, que es en el periodo sustitutivo de importaciones en la década de los 60 y 70, en donde el Estado guió el desarrollo de algunos sectores causando, claro, sesgos y la formación de infraestructura ociosa, los denominados elefantes blancos, que no tenían una explicación o una lógica en términos operativos dado, dada por la intervención o el fortalecimiento del mercado, ¿no? Hoy viene a aparecer este discurso de la política industrial de nuevo, pero nos coloca en la perspectiva del entendimiento de la viabilidad de la política industrial en nuevas circunstancias, en donde no necesariamente estaríamos hablando de la participación del Estado. Voy a tratar de explicarme por qué creo que es así, ¿no? Fíjense, un dato interesante es que México no ha sabido utilizar del todo el diseño de las llamadas tablas interregionales de insumo producto para la conformación de un bloque comercial razonablemente homogéneo en América del Norte. Hay una base de datos como la OCDE Stat, que está desde mi punto de vista francamente subutilizada y que puede ser un referente importante para hablar de la configuración de las cadenas de valor em, em, simultáneas que se dan entre los dos países, ¿no? Las cadenas de valor entre México y Estados Unidos. Entonces, una alternativa sería empezar por ahí, ¿no? Reconocer que tenemos datos a nuestro alcance que pueden tener una especial relevancia al momento de caracterizar nuestra estructura productiva y generar propuestas que se orienten a la configuración de un conjunto de redes que hablen del fortalecimiento del mercado interno. Este tipo de metodologías desembocan en la configuración de tabuladores como el que estamos viendo, en donde el propósito es medir el conjunto de los flujos intersectoriales que se dan no solamente en la economía local, sino los que se dan de la economía mexicana hacia los Estados Unidos, de la economía mexicana hacia Canadá y viceversa, ¿no? De estos países hacia el nuestro. Y esto, bueno, puede generar
un marco de redes que resulte ser ilustrativo de la manera en que se entretejen los diferentes sectores. ¿Por qué menciono la importancia de analizar estos datos en una lógica integrada entre los tres países? Porque subrayo la idea de que el desempeño económico productivo de Estados Unidos deseablemente debería de estar ligado a lo que sucede en México. Desde luego lo está por una condición natural, hasta de carácter geográfico, hasta por afinidades culturales, hasta por el hecho de que tenemos 30 millones de mexicanos residiendo en los Estados Unidos, pero aún no se ha dado desde el punto de vista de la integración plena de las cadenas de valor, colocando a México como un país cuyas unidades económicas operan simplemente como entes ensambladores de los componentes de mayor cualificación tecnológica que provienen de los Estados Unidos. Y enseguida uno se pregunta, dado ese proceso de integración y esa movilidad de mercancías que se dan en la lógica de formación de productos de uso final en la industria mexicana que son exportados hacia los Estados Unidos, uno se pregunta, ¿cuál es la lógica de aplicar una política arancelaria? Sobre todo porque hay componentes, digamos, un pistón, ¿no? Que se utiliza para la elaboración de un auto que atraviesa hasta 2 o 3 veces la frontera. Entonces, imagínense, la pieza originalmente se puede elaborar en Estados Unidos, pasa a México para certificar procesos de calidad, regresa a Estados Unidos para incorporar algunos elementos de mayor composición tecnológica, regresa a México para incorporarlo a la elaboración de un auto y regresa como un bien de uso final a los Estados Unidos en la elaboración de un automóvil. Una sola pieza que es componente esencial de un automóvil puede atravesar la frontera entre 2 y 3 veces, lo cual hace ilógico que se aplique una política arancelaria porque en todo caso, bajo ese principio, tendría que pagar 25 o 30% de ida y vuelta cada vez que cruza la frontera, elevando evidentemente los costos. Y si eso sucede, ya se ha dicho mucho sobre esto, incluso en tribunas políticas, en las conferencias mañaneras en donde ha estado el secretario de Economía Ebrard. Si esto sucede, pues el precio no lo van a pagar las empresas. Las empresas se lo van a transferir a los consumidores, elevando el precio de sus productos, ¿no? Y aquí entra un concepto también muy interesante porque eh, hay productos que independientemente del incremento en sus precios, indefectiblemente se van a seguir consumiendo. Y esto se debe a lo que se conoce como una elasticidad precio de la demanda muy pequeñita, que les explico brevemente a qué se refiere. Una elasticidad precio de la demanda pequeña hace que por más que existan variaciones unitarias en los precios, el producto que se sujeta a esa variación en los precios, de cualquier manera se sigue consumiendo. Claro, a un precio más elevado, ¿no? O sea, yo les pregunto, por ejemplo, en el Super Bowl, si incrementan el precio del aguacate mexicano, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bueno, como el Super Bowl está imbuido de una lógica mercadológica muy elevada, pues seguramente el aguacate se va a seguir consumiendo, ¿no? Claro, los consumidores van a pagar la cuota con un precio más elevado. Entonces, no tiene ningún sentido. Es un absurdo pensar que los aranceles van a inhibir la dinámica de comercio entre los dos países. No obstante, trato de pensar qué es lo que está pensando Trump cuando amenaza con el tema de los aranceles. Uno, lo que quiere es con toda seguridad generar un mecanismo de disuasión. Decirle al gobierno de México, si no atiendes mis exigencias en materia de contención a la migración, en materia de contención al tráfico de fentanilo, pues entonces va en serio la imposición de la política arancelaria. Pero yo creo que en el fondo Trump, pues no es incauto, sabe realmente que una política arancelaria termina castigando al propio Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también a México. Y ahí entonces Trump está elevando la apuesta. Seguramente lo que él está diciendo es, si realmente llego a aplicar una política arancelaria, mi costo-beneficio tendría que favorecerme. ¿Y cuál es en todo caso la expectativa que tiene el gobierno de Estados Unidos de asumir un costo ante esta situación?
Pues que asume el costo de la disminución de la dinámica comercial y del incremento en los precios en su economía doméstica de bienes importados, pero recibiría en todo caso el beneficio de la movilidad de las inversiones. Ya lo ha dicho el propio Trump, mi expectativa es que las inversiones no lleguen a México o mucho menos que se queden en el sureste asiático. Mi expectativa es que esas inversiones vayan a Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos no tiene factores de competitividad como los que tiene México, que se sustentan sobre todo en una amplia disposición de mano de obra barata. Eso Estados Unidos no lo tiene, ¿no? Como resultado, bueno, pues Estados Unidos podría decir, mi apuesta es hacia el nacionalismo, mi apuesta es hacia que las empresas reivindiquen su sentido de pertenencia con los Estados Unidos, pero ya sabemos que el capital no se guía por razonamientos nacionalistas o patrioteros, se guía bajo una lógica de negocios. Y entonces, ¿cuál será el incentivo? Decir, te sale mejor irte a Estados Unidos, aunque pagues salarios más altos, a irte a México pagando una alta cuota arancelaria. Pero eso no va a operar en lo inmediato, no va a operar en el corto plazo. Requiere de muchos cambios de carácter estructural y de reconfiguración de las cadenas productivas en la economía interna en los Estados Unidos. Bueno, un poco tratando de ilustrar el conjunto de recomendaciones sobre cómo podría ser una política industrial. Fíjense, en el marco de la sociedad comercial que actualmente se da con los Estados Unidos. Mm, La diferencia que tenemos con respecto a la década de los 60 y 70, en donde tuvimos una amplia participación del Estado en la configuración de esta política industrial, es que hoy en día tenemos una amplia riqueza de información. En la era de los datos, la información pulula y, en teoría, tendría que ser un factor por el que los agentes económicos racionalizan el marco de sus decisiones. ¿Sí? Y el mejor marco de acceso a la información lo tienen no los gobiernos, sino las propias empresas, no solamente porque son generadoras de datos, sino porque se encuentran in situ ubicadas en el marco de generación de información que es precisamente el mercado. Entonces, la primera recomendación tendría que atravesar por aprovechar el importante cúmulo de datos que está generando la era de la información. Y aquí creo que México está subutilizando sus fuentes de información, ¿no? Existen ya importantes bases de datos, como por ejemplo la que mencionaba ahora, la OECD Stat, o por ejemplo la reciente publicación de las matrices interregionales de insumo producto, que dan cuenta de la configuración de los patrones de oferta y demanda que se dan en el plano intermedio entre los diferentes sectores de la actividad económica, que es una información importante porque en ese plano de intercambios se construyen las denominadas cadenas de valor. Ya lo mencionábamos hace 2 años acerca del limitado impacto que el nearshoring iba a traer sobre los componentes de la demanda intermedia. Y subrayo el tratamiento de esos componentes porque en ellos justamente se representa el conjunto de las cadenas de valor, que no son otra cosa que las famosas redes de proveeduría, que son la expresión de la manera en que se puede integrar a los diferentes actores económicos, prioritariamente los locales y también prioritariamente las pequeñas y medianas empresas. Estados Unidos eso lo hace frecuentemente porque tiene una base de datos como el Implan. Si ustedes tienen en alguna ocasión oportunidad de revisar, pongan en Google Implan Estados Unidos. Implan es una especie de consultora que construye tabuladores de insumo producto que dan cuenta de la complejidad de los patrones de intercambio entre los diferentes sectores de actividad económica. Y ello es la representación justamente de las cadenas de valor. Y a partir de ahí se dan diferentes escenarios de simulación de impactos acerca de cómo la creación o la ampliación de una red de proveeduría puede generar una dinámica de inclusión con diferentes actores económicos, productivos, locales. Eso no lo estamos haciendo todavía en México, aun y cuando tenemos información de acceso libre que nos permitiría llevar a cabo esos ejercicios de simulación de impactos. Y yo diría, la responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos. ¿Por qué?
porque la visión que tienen los gobiernos no es tan holística como la que tienen las empresas cuando actúan bajo una lógica articulada, integrada, sustentada en un paradigma de cooperación y de dispersión del conocimiento, que es el paradigma que regula la creación y funcionamiento de los llamados clústeres de innovación en Europa y en el propio Estados Unidos, ¿no? Hay autores como Dani Rodrik, como Ricardo Hausmann, como César Hidalgo, que hablan de este concepto de la complejidad económica y que hablan de una nueva política industrial en donde se relegue un poco la participación del gobierno para cederle en mucho la participación a las empresas articuladas y plenamente operativas bajo una lógica de cooperación. Y esto deriva de que la información concentrada en los diferentes ámbitos de gobierno genera sesgos en el empleo de la misma, como lo vimos en la década de los 70s y 60s. Había una predilección o un sesgo por la atención a ciertos sectores que bajo ese principio lógico se consideraban estratégicos. La lógica de rentabilidad natural y de incentivos a la innovación y al desarrollo de cuadros productivos la tienen las empresas. Eh, Tres, la experiencia previa pues encuentra altas probabilidades de que la intervención gubernamental, como lo vimos en los 70s, selecciona sectores y lo hace bajo un criterio sesgado o distorsionado, lo que propicia la aparición de industrias ganadoras en detrimento de una plena lógica de mercado. Y ahí sí hago propias las palabras de la importancia de que la política industrial tenga como eje vertebrador el fortalecimiento de la competencia. La competencia no solamente es un factor por el cual se amplía el bienestar de los consumidores mediante la ampliación del excedente del consumidor, sino que es un medio por el cual las empresas también ganan porque conduce a un escenario de reducción en los costos marginales. Evidentemente, la reducción en los costos marginales y la ampliación de la brecha con respecto a los ingresos genera un marco de beneficios que le permite reinvertir utilidades para innovar y perfeccionar procesos productivos. Eso no está sucediendo del todo en México porque no tenemos ese factor angular del desempeño en los mercados que define la competencia. Y bueno, de ahí que recientemente, por parte de varios círculos de economistas, se vio con cierta preocupación la extinción de la Comisión Federal de Competencia entre los diferentes órganos autónomos que el gobierno decidió erradicar, ¿no? Bueno, luego el gobierno ha argumentado que esas funciones pasan a las dependencias de gobierno, ¿no? En este caso, la Comisión Federal de Competencia Económica aparentemente migra a la Secretaría de Economía. Pero en todo caso carecería de su vocación autónoma, con lo que muy probablemente nuevamente se estén generando sesgos en la lectura que se tiene de los mercados, ¿no? Eh, el otro elemento de consideración para una política industrial es lograr la estabilidad social y el fortalecimiento del sistema educativo. Desde el 2023 ya hablábamos de la importancia de generar un marco de certidumbre jurídica, y el marco de certidumbre jurídica para el ejercicio de la propiedad inexorablemente pasa por generar un marco de seguridad. Hoy en día los empresarios tienen incertidumbre, no solamente por lo que ya sabemos en México de la inestabilidad social que implica la inseguridad, tienen incertidumbre porque Trump hoy te puede decir una cosa y a la semana siguiente te puede decir otra cosa. Entonces, los empresarios razonan bajo una lógica muy sencilla eh, y razonan en los siguientes términos. Si valoro irme a México a invertir, ¿con qué motivo o con qué incentivo lo voy a hacer? Si es muy probable que Trump a la siguiente semana o el siguiente mes me diga que me va a poner una política arancelaria. No me da certidumbre mi decisión de invertir en México. ¿De qué me sirve ahora invertir en México si no voy a tener certeza de que el próximo mes no tendré aranceles? Genera incertidumbre y con toda seguridad eso ya nos va a impactar en este año porque no vamos a alcanzar la cifra récord de captación de inversión extranjera directa que teníamos desde el 2023 y 2024. En 2024, por ejemplo, alcanzamos alrededor de 40 mil millones de dólares
$40,000 millones de inversión extranjera directa. Y ahí la mala noticia es que la mayor parte de esa inversión extranjera directa, alrededor del 97%, no fue otra cuestión que reinversión de utilidades. Fue reinversión de utilidades, lo cual habla de que no hay dinero nuevo. Es dinero que existe en México, que se está quedando en México y que se está utilizando para la ampliación de cadenas de valor, para la ampliación de redes de proveeduría, para la exploración de nuevas rutas de comercialización, pero no para la generación de infraestructura nueva. Justo como ya lo veníamos, como lo habíamos advertido desde 2023 con los impactos del nearshoring. La otra consideración es extender la medida de impactos a la composición sectorial de cada entidad federativa y con ello reconocer, uno, las posibilidades de crecimiento económico autónomas propias de cada región en el marco de un impulso a la diversificación de la estructura productiva. Y dos, las oportunidades de robustecimiento de las redes de proveeduría local. Fíjense que seguramente ustedes en todo esto de lo que nos estamos informando sobre los cambios que se vienen para este 2025, seguramente tuvieron la oportunidad de revisar el famoso Plan México, que es la propuesta de la Secretaría de Economía para enfrentar la coyuntura que supone la hostilidad comercial de Estados Unidos hacia México. Y cuando uno revisa el documento, es un documento, unas 17, 20 cuartillas, hay algunos elementos ciertamente valiosos, pero a mí me hace mucho ruido que se sugiere todavía la necesidad de fortalecer las vocaciones productivas. Y este es un paradigma que hace parte de la primera generación de la economía regional. Es un paradigma que lo único que ocasionó es profundizar el patrón de especialización de las regiones sobre la lógica del zapatero a tus zapatos, que tiene sentido por el hecho de que si tú haces bien algo históricamente, si lo has trabajado toda tu vida, pues seguramente tienes expertise, generas abundancia y eso te genera un patrón de comercialización. Es un paradigma que recientemente se ha cuestionado porque la evidencia empírica sugiere que ante mayor especialización, menores perspectivas de crecimiento sostenido en el largo plazo. Y en contraposición, ante mayor diversidad económica, mayores probabilidades de crecimiento sostenido en el largo plazo. Entonces, como conclusión de toda esta evidencia empírica, la diversidad apunta hacia escenarios de crecimiento sostenido de largo plazo. ¿Sí? Y es el mejor escenario posible porque nos hemos percatado que las tasas de crecimiento inestables, altamente volátiles, generan mucha incertidumbre y terminan generando cuadros de desarrollo productivo poco prominentes o poco promisorios con la formación de cuadros de productividad. El mejor escenario es la diversificación. Si operara la especialización, pues en todo caso, estados como Zacatecas, que son eminentemente mineros, ¿desde cuándo hubieran alcanzado una cuota de desarrollo elevada? Y esto no está sucediendo, además, porque se trata de una actividad que tiene implicaciones, como sabemos, sobre el medio ambiente, ¿no? Eh, bueno, ok. Eh, esta otra diapositiva también habla acerca de cómo podríamos diseñar una política industrial, ¿no? Fíjense que específicamente yo menciono las bases de datos que se pueden utilizar y que están desestimadas en el caso de la economía mexicana. Uno, decíamos, es la OCDE Stat, pero también está el recurso de la World Input Output Database, que está francamente subestimada. Y hoy en día también tenemos recursos de programación que sugieren que efectivamente podemos tener un procesamiento robusto e ingente de información, ¿no? Desde R, Python, pasando por esquemas colaborativos de programación como el que supone el Google Collaborate, ¿no? También es importante reconocer el paralelismo que tienen las economías modernas con lo que se ha denominado la complejidad de la información. Y aquí viene la importancia de establecer un canal de comunicación con la física, ¿no? Que ha aportado algunos conceptos a la ciencia económica como la configuración de redes, los denominados movimientos brownianos o incluso la entropía. Este último concepto habla de la manera en que la materia tiende a una especie de desorden natural, ¿no?
Y eso, bueno, en términos económicos habla de que los escenarios productivos cada vez alcanzan mayores escenarios de complejidad, que es algo que no hemos estudiado lo suficientemente en México, como una medida de emprender procesos productivos que adquieran una mayor agregación de valor. Y si hay mayor agregación de valor, entonces se tiene una mayor justificación para el pago a los factores de la producción. Esta es también una de las tantas explicaciones de por qué nuestros salarios siguen siendo relativamente bajos con respecto a los Estados Unidos. Y es que no hay una agregación de valor que permita una justificación de retribución al factor capital y al factor trabajo. En otras palabras, relativamente hablando, el empresario percibe poco y el trabajador percibe poco si lo comparamos con la estructura productiva de los Estados Unidos. La base tiene que ver con la medida en la que agregamos valor a nuestros productos. Y no lo vamos a hacer en tanto nuestros nodos con los que participamos en las cadenas de valor globales sigan siendo meramente primigenios desde el punto de vista de la labor de ensamble, ¿no? Y esto se da porque la mayor parte de la composición tecnológica proviene de los Estados Unidos. O sea, nos llegan transistores, nos llegan chips, nos llegan elementos que tienen una amplia cualificación tecnológica que nosotros solamente recibimos para ensamblar. Ahí es donde entra la importancia de la consabida reforma al sistema educativo. Nuestro sistema educativo sigue siendo, en el ámbito ingenieril, una labor de obreros cualificados y no de obreros creativos o de ingenieros creativos y heurísticos. Esto último no lo hemos estado atendiendo lo suficiente, ¿no? Hay otros datos, como por ejemplo los que genera el Banco de México, que aparentemente no se están utilizando, y lo digo con conocimiento de causa porque no veo que aparezcan citados en diferentes artículos científicos o en informes de gobierno, como son, por ejemplo, los reportes sobre las economías regionales del Banco de México, que se sustentan en gran medida en la encuesta mensual sobre la actividad económica regional. Eh, y bueno, además de lo que ya sabemos sobre la generación de un marco institucional, generar el tránsito a la maquila 2.0, en donde los obreros no solamente ensamblen, sino también generen conocimiento, un poco como lo hizo la India desde la década de principios de los 2000, en donde la mayor parte de su mano de obra transitó por procesos de reconversión de entes meramente operativos a entes creativos y la formación de centros de investigación, ¿no? Claro, el tema de la infraestructura sigue siendo una parte relevante, ¿no? Bueno, y a manera de conclusión voy a compartirles algunos indicadores que considero son relevantes al momento de argumentar la fortaleza de la economía mexicana, ¿no? Bueno, ante estos embates, fíjense, y esto ya es un poco a manera de conclusión y con mucho gusto abrimos un espacio para la interlocución. México sigue teniendo un monto de reservas internacionales muy elevado. Esto ha sido uno de los factores recientes de fortaleza macroeconómica. Nuestro monto de reservas está por encima de los 200.000 millones de dólares. Y recuerdan que nuestro último escenario de debilidad en las reservas fue en 1994, lo que exacerbó el problema de las salidas de capitales y obligó al cuadro devaluatorio del peso frente al dólar en diciembre de 1994. Hoy en día México tendría, digamos, una cobertura o un blindaje para que el tipo de cambio tenga certidumbre. Es cierto que el mercado cambiario se regula hoy en día bajo una lógica de libre flotación. Son las leyes de mercado las que definen el tipo de cambio, pero en un caso apremiante, la economía mexicana a través del Banco de México tendría elementos de fortaleza y de blindaje para incidir, si es que su marco normativo lo permite, sobre una política cambiaria como de bandas de flotación que permita no enfrentar un escenario de pérdida de competitividad por una sobrevaluación muy acelerada o de impacto a la economía interna por una eventual contracción del consumo como consecuencia de un marco de depreciación acucioso, ¿no? Hoy en día podemos contener ese tipo de fenómenos, ¿no? La otra es que tenemos un tren de captación de inversión extranjera directa importante. Entonces, eh, todo parece ser que el empresario promedio a nivel internacional en México sigue confiando en la economía mexicana,
porque le da un marco de certidumbre, porque hay estabilidad macroeconómica, porque se ha consolidado desde hace muchos años este marco de una banca central orientada a la preservación del poder adquisitivo de la moneda, etcétera, ¿no? Otro indicador interesante es que nuestra tasa de desempleo sigue siendo relativamente baja, lo cual hace suponer que pues tenemos una tasa natural de desempleo cercana al 2%. Aquí, no obstante, hay que tomar este indicador con matices porque tenemos una informalidad muy alta y si incorporamos a la población ocupada que se encuentra en sectores informales o no plenamente inscritos a procesos productivos complejos de mayor agregación de valor, etcétera, pues podríamos tener una tasa de desempleo muy, muy elevada, ¿no? Pero bueno, macroeconómicamente hablando, tenemos un indicador pues estable en ese ámbito. El otro es la inflación. En 2024, con la imposición de las altas tasas de interés por parte del Banco de México, se logró frenar la inflación que veníamos arrastrando como consecuencia de los choques a las cadenas de suministro, los choques de oferta que trajo consigo la pandemia. En 2022, que si mal no recuerdo fue el año en donde alcanzamos la mayor inflación como consecuencia de la pandemia, llegamos al 8-9%, casi llegamos a cifras de dos dígitos en materia inflacionaria, y eso es algo que hemos razonablemente logrado contener con una imposición en su momento de hasta 11.25% en la tasa de interés. Eh, Algo que, por cierto, fue también una razón por la cual migraron capitales hacia México, dado que se exhibió un amplio diferencial en tasas de interés con los Estados Unidos, que siguen manteniendo tasas de interés de alrededor del 4%. Cuando eso sucede y hay una alta tasa de interés, los tenedores de capitales pues inmediatamente razonan moviendo sus capitales hacia las economías que retribuyen una mayor tasa de interés. Eso lo vimos en México, especialmente en la denominada etapa del superpeso. Y eso explica por qué llegamos a escenarios de tipo de cambio de 16 pesos con 50 centavos, ¿no? Que fortalecieron en mucho la capacidad adquisitiva del mercado interno, pero también, y como lo demostramos en alguna reciente investigación, ralentizaron la dinámica de las exportaciones mexicanas, algo sobre lo cual no nos podemos dar tanto el lujo porque México depende sobremanera en su estructura macroeconómica de su dinámica exportadora, ¿sí? El otro elemento interesante, fíjense, es que la deuda pública en México está alrededor del 55% del PIB. Y si lo comparamos con otros países, referente inmediato, los que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ese porcentaje no es tan elevado. O sea, México se podría dar todavía un cierto lujo de incrementar su deuda pública como porcentaje del PIB. Y luego por ahí, pues, esto puede, claro, generar los denominados incentivos perversos, porque tampoco nos podemos dar el lujo de ampliar nuestro gasto a partir de la contratación de deuda pública. Sobre todo, bueno, por los compromisos tan marcados que las finanzas públicas tienen en México con la política de subsidios y todo lo que ya sabemos de la expansión del gasto público que ha seguido las últimas dos administraciones federales, ¿no? Pero sí podríamos pensar en ser razonables y sensatos con el manejo de este indicador y abrir un cierto margen como para que este elemento de la deuda pública aumente en aras de favorecer el combate a un escenario contractivo proveniente de variables externas a la economía mexicana, como la que ahora se anticipa que será la imposición de las políticas arancelarias, ¿no? En resumen, yo quisiera dejar el mensaje de los amplios elementos de fortaleza que tiene la economía mexicana, y quisiera también lanzar el mensaje de que lo que está proponiendo el gobierno de Estados Unidos, como metafóricamente ya se ha dicho en diferentes tribunas, es efectivamente un balazo en los pies. Una política arancelaria termina afectando no solamente al país que la recibe, sino también al país que la aplica.
no conduce a ningún escenario promisorio y el mejor escenario para Estados Unidos desde mi punto de vista es comprender que México es un aliado inexorable y que en todo caso tendría que ser un actor relevante al momento de enfrentar las importantes amenazas y desafíos que supone el crecimiento acelerado, productivo, comercial y tecnológico de China. Uno pensaría en términos, claro, de pronto un poco superficiales, que el mejor escenario para Estados Unidos para contener la migración y de paso generar un marco productivo acelerado a partir del aprovechamiento de los bonos demográficos es desarrollar a México, ¿no? No quiero decir con esto que todo dependa de lo que se decide en la Casa Blanca, sino quiero decir con esto también de la importancia que tendría que asumir México para comprender que su lógica de desempeño productivo integral con los Estados Unidos atraviesa por mover muchas variables que a nosotros nos competen. Uno, el fortalecimiento del marco institucional, el marco jurídico y de certidumbre de la propiedad, y por fin atender el cliché del crecimiento y el desarrollo de México, que es el fortalecimiento a un sistema educativo que realmente forme capacidades creativas y orientadas a la innovación. Con eso concluyo, estimado Pedro, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y con mucho gusto quedo atento a cualquier comentario o interlocución con ustedes. Nuevamente, gracias.